Era un gran reino de hombres, siempre aliado con el reino enano de Erebor. Compartirían con los enanos una enorme prosperidad, pero también grandes penas y guerras. Hoy en Nerd of the Rings Español cubrimos la historia de Valle y la Ciudad del Lago. En el año 2590 de la Tercera Edad, el rey Thror, abuelo de Thorin Escudo de Roble, conduce a su pueblo al exilio desde las Montañas Grises. Tras haber sido finalmente expulsados después de una guerra contra dragones, los enanos llegan a Erebor. La montaña solitaria que había sido abandonada 380 años antes en favor de las Montañas Grises es restablecida por Thror y se convierte en el principal asentamiento del pueblo de Durin. Por esa época, un grupo de hombres del norte que vivían al sur de Erebor viaja río arriba por el río Rápido y construye su propio asentamiento, la ciudad de Valle. A diferencia de los hombres de Gondor y Arnor, estos hombres no descendían de los Númenóreanos. Si bien descendían del mismo grupo de hombres que los Edain, sus ancestros no cruzaron hacia Beleriand. Así, de estos hombres medios surgirían pueblos como los hombres de Valle y de Rohan. Construyen su ciudad dentro del valle entre los dos brazos meridionales de la montaña solitaria, cerca del gran reino enano. Durante las décadas siguientes, a medida que crecía la prosperidad de los enanos, también crecía la prosperidad de Valle. La ciudad se volvería conocida por su gran comercio de alimentos y suministros, pero también por las obras artesanales de los enanos. Como explica Thorin en El Hobbit, aquellos fueron días de increíble prosperidad. Incluso los más pobres tenían dinero para gastar y para prestar, y la gente tenía tiempo libre para crear cosas hermosas solo por diversión. Cosas como armaduras y joyas, pero también juguetes maravillosos y mágicos. Thorin llama al mercado de juguetes de Valle la Maravilla del Norte. La ciudad de Valle fue gobernada por un señor durante toda su existencia temprana. Sin embargo, solo conocemos a un señor de Valle por nombre, Girion, quien sería el último. Aunque no sabemos mucho sobre Girion, sí sabemos que una vez realizó un gran intercambio con los enanos de Erebor. A los enanos les dio un collar hecho de 500 esmeraldas y a cambio, ellos fabricaron para su hijo mayor una cota de anillos forjados por enanos. Aunque no podemos afirmarlo con certeza, es posible, dada la increíble naturaleza del collar, que este intercambio haya sido por una cota de mithril. Por desgracia, tanto para Girion como para Valle, la prosperidad de Erebor no duraría. En el año 2770 de la Tercera Edad, el dragón Smaug, el más grande de su tiempo, atacaría la montaña solitaria. Después de atacar a los enanos, Smaug pondría sus ojos en Valle, llevando destrucción y devorando a sus ciudadanos. Con los enanos expulsados de Erebor y la amenaza constante de nuevos ataques del dragón, los hombres de Valle huirían dejando que su ciudad cayera en ruinas. A partir de ese momento, el principal asentamiento de estos hombres sería la Ciudad del Lago al sur. La Ciudad del Lago, también conocida como Esgaroth, es una ciudad de madera situada en medio del lago largo. Se alza sobre grandes pilares clavados en el lecho del lago. Si bien su construcción sobre el lago parecería pensada como defensa contra el dragón, vale la pena señalar que la Ciudad del Lago probablemente existía antes del ataque de Smaug, ya que Esgaroth aparece en el mapa de Thror. Mientras los enanos terminarían asentándose en las montañas azules cerca de la costa occidental de la Tierra Media, los hombres de Valle sobrevivirían a través de sus descendientes que vivieron en la Ciudad del Lago durante los siguientes 171 años. Entre los sobrevivientes de Valle estaban la esposa y el hijo de Girion, quienes huyeron por el río Rápido. En el otoño de 2941 de la Tercera Edad, Thorin y compañía llegarían a la Ciudad del Lago tras escapar de los salones de Thranduil. Son recibidos por el gobernador y por el pueblo de la Ciudad del Lago, que ansiaban el regreso del rey bajo la montaña. Para entonces, la gente de la Ciudad del Lago había olvidado en gran medida al dragón, e incluso los niños dudaban de su existencia. Los hombres proporcionan botes a Bilbo y a los enanos después de que descansan y comen. Días después de su partida, la Ciudad del Lago quedaría envuelta en fuego de dragón y en ruina. Porque el dragón Smaug seguía muy vivo y se dirige al reino de los hombres para llevarle su venganza, ya que había deducido que los hombres del lago habían ayudado a Bilbo por el uso de la palabra jinete de barriles.
A pesar del feroz ataque del dragón, hubo hombres que se mantuvieron en defensa de su ciudad. Entre ellos estaba Bardo, descendiente del hijo de Gideon que había escapado de la ruina de Valle tantos años atrás. Mientras tanto, el gobernador se dirige hacia su gran bote dorado, esperando remar y escapar en medio de la confusión para salvarse a sí mismo. Por fortuna, mientras Bardo reúne a sus arqueros, recibe la visita de un zorzal. El ave había escuchado a Bilbo contarles a los enanos sobre el punto débil en la armadura de Smaug y le comunica esa información a Bardo. Bardo recurre entonces a su última flecha, la flecha negra que había sido fabricada hacía mucho tiempo en la propia montaña solitaria y había pasado de generación en generación hasta llegar a él. El tiro de Bardo es certero y con la flecha negra mata a Smaug, la principal y mayor de las calamidades. El enorme cuerpo de Smaug caería sobre la ciudad, provocando aún más destrucción. A pesar de todo, al menos 3/4 partes de los ciudadanos de la ciudad del lago logran escapar hasta la orilla. Allí, acampando junto al lago, los hombres de la ciudad del lago expresan su enojo contra el gobernador, que los había abandonado, y lamentan que Bardo se hubiera perdido entre los restos de la muerte de Smaug. Y en medio mismo de la conversación, una figura alta salió de las sombras. Estaba empapado de agua, el cabello negro le colgaba mojado sobre el rostro y los hombros, y una luz feroz brillaba en sus ojos. «¡Bardo no se ha perdido!», gritó. «Saltó al agua desde Esgaroth cuando el enemigo fue derribado. Soy Bardo de la línea de Gideon. Soy el matador del dragón». «¡Rey Bardo! ¡Rey Bardo!», gritaban todos mientras el gobernador apretaba los dientes castañeteantes. «Gideon fue el señor de Valle, pero no rey de Esgaroth. En la ciudad del lago hemos elegido siempre los gobernadores entre los ancianos y los sabios, y no hemos soportado nunca el gobierno de los meros hombres de armas. Que el rey Bardo vuelva a su propio reinado. Valle ha sido liberada por el valor de este hombre y nada impide que regrese, y aquel que lo desee puede ir con él, si prefiere las piedras frías bajo la sombra de la montaña a las orillas verdes del lago. Los sabios se quedarán aquí con la esperanza de reconstruir Esgaroth y un día disfrutar otra vez de paz y riquezas». «¡Tendremos un rey Bardo!», replicó la gente cercana. «Ya hemos tenido bastantes hombres viejos y contadores de dinero». Y la gente que estaba lejos se puso a gritar: «¡Viva el arquero y mueran los monederos!», hasta que el clamor levantó ecos en la orilla. El gobernador, sin embargo, es astuto y desvía la atención del pueblo hacia los enanos que habían despertado al dragón. Ellos, dice, son los culpables de su desgracia y a ellos se les debe exigir una compensación. Por su parte, Bardo dice que seguirá sirviendo al gobernador elegido de la ciudad del lago, aunque consideraría ir al norte con cualquiera que deseara seguirlo. Por esta época, Bardo envía mensajeros al rey Thranduil para pedir ayuda. El rey elfo envía suministros río abajo y su pueblo ayuda a los hombres del lago a construir cabañas en la orilla en preparación para el invierno que se avecinaba. Juntos, Bardo y Thranduil unen sus fuerzas y marchan hacia la montaña solitaria. Como sabemos, la disputa inicial entre elfos, hombres y enanos terminaría con las 3 fuerzas combinándose contra un ejército de orcos y wargos que se acercaban. Tras la batalla de los 5 ejércitos, Bardo devuelve la piedra del arca a Dain Pie de Hierro, ahora rey bajo la montaña. Dain le entrega a Bardo una 14ª parte del tesoro, dentro de la cual se encuentra el gran collar de Gideon. Bardo, a su vez, le da el collar a Thranduil como agradecimiento por la ayuda que había brindado a la ciudad del lago en su hora más oscura. 3 años después de estos acontecimientos, en el año 2944 de la Tercera Edad, Valle es refundada como un gran reino, con Bardo como su rey. El gobernador robaría una gran cantidad de oro de la ciudad del lago y huiría. Sin embargo, sería abandonado por sus compañeros y moriría de hambre en el desierto septentrional. El nuevo reino de Valle vería una gran prosperidad en los años siguientes, creciendo una vez más junto al reino refundado de Erebor. Bardo gobernaría Valle durante 33 años, hasta su muerte en 2977. Su hijo Bain gobernaría entonces durante un periodo de paz que duraría otros 30 años. A la muerte de Bain en 3007, su hijo Brand tomaría el trono, y sería durante su gobierno que la guerra llegaría una vez más a Valle.
En 3017, aproximadamente al mismo tiempo en que Dain recibe un mensajero de Mordor preguntando por Bilbo y su anillo, el rey Brand también recibiría un mensajero. Como Glóin cuenta más tarde en el concilio de Elrond, la sombra crece y se acerca. Descubrimos que también han llegado mensajeros al rey Brand en Valle y que tiene miedo. Tememos que pueda ceder. La guerra ya se está reuniendo en sus fronteras orientales. Si no damos respuesta, el enemigo podría mover a los hombres bajo su dominio para atacar al rey Brand y también a Dain. Si bien las fuerzas de Sauron comenzarían a reunirse al este del río Carnen, Brand ciertamente no cedió. En cambio, es atacado alrededor del 14 de marzo de 3019. Los ejércitos del norte de Sauron cruzan el Carnen y empujan a Brand de regreso a Valle. Durante los siguientes 3 días, mientras la batalla de Minas Tirith se libra y se gana en el sur, la batalla de Valle se libra en el norte. Los hombres bajo el mando del rey Brand y los enanos bajo el mando del rey Dain luchan contra los orientales a los pies de Erebor. Brand muere en la batalla y Dain pelea hasta su último aliento defendiendo el cuerpo de su amigo. Con los reyes Brand y Dain muertos en el campo de batalla, el liderazgo de enanos y hombres recae en los príncipes Bardo II y Thorin III, yelmo de piedra. Obligados a retirarse a la montaña, deben resistir un asedio de 10 días. El asedio sería levantado en parte gracias a los acontecimientos del sur, pues el 25 de marzo el Anillo Único sería destruido y la fuerza combinada de Gondor y Rohan resultaría victoriosa en el Morannon. Con la moral enemiga destrozada por la noticia de la derrota de Sauron, Bardo y Thorin levantan el asedio el 27 de marzo y expulsan a los orientales de Valle, empujándolos de regreso a Rhûn. Bardo II y Thorin III son coronados reyes de sus respectivos reinos, y ambos enviarían embajadores a la coronación de Aragorn en Minas Tirith. En la Comunidad del Anillo sabemos que para entonces el reino de Valle se había extendido lejos hacia el sur y el este de la Ciudad del Lago. Y ahora, tras el retorno del rey de Gondor, vemos que permanecería en amistad tanto con Erebor como con Gondor. Y este reino septentrional de hombres permanecería siempre bajo la protección del Rey del Oeste. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.